El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Ya está, ya. Luz y sal. Reunir y servir. Bienvenidos radioescuchas que nos sintonizan en Red San José Radio en el 106.9 de FM. Los cibernautas a través de la página de internet www.encuentroconlaverdad.com y a los que nos ven a través de Facebook en la página Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Los saluda su hermana en Cristo seglar, Lucy Díaz de Mejía, cursando en activo el 11º grado en el Centro de San Bartolomé Apóstol en Metepec, en equipo con nuestros hermanos seglares Luis Manuel Colín Soria y Miriam Herrera Hernández. Compartiremos en nombre de nuestro Jesús Buen Pastor la lección número 4 de primer grado del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, conocido amorosamente como Escuela de Pastoral. Hermanos, ¿se presentan, por favor? Adelante, hermano Luis. Luz y sal, buenos días. Luis Manuel Colín Soria, alumno del 9º grado y coordinador regional en Sinacantepec. Muchísimas gracias, hermano Luis. Hermanita Miriam. Sí, hola, mi nombre es Miriam Herrera Hernández. Estoy ahorita cursando en el 4º grado. Vengo de San Miguel Arcángel, aquí en Metepec, y estoy dando servicio en el 1er grado del instituto. Muchísimas gracias, hermana. Pues durante el programa esperamos sus preguntas, comentarios y saludos a través del teléfono WhatsApp 7223 1935 44. Volvemos a repetir el teléfono 7223 1935 44. Pues bueno, nos bañamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, la responsabilidad de ser hijos de Dios es el tema de nuestra lección número 4. Tema a compartir del Antiguo Testamento para recordar al hombre la dignidad, la fidelidad y el sentido de compromiso que nos trae el ser hijos de Dios. Tema importante en nuestro diario vivir es la responsabilidad en el matrimonio, la familia, amigos, en el trabajo, estudio, la casa común, con la sociedad. Pero poco hablamos de la responsabilidad que nos lleva el título de ser hijos de Dios, pero todo esto es por desconocimiento, hermanos. Y lo poco que lo aplicamos de una manera diferente. Hermana Miriam, ¿por qué es tan importante recordar de dónde venimos, cómo fue nuestra creación, si provenimos de un mono o del polvo? Nuestra lección nos muestra el punto científico entre teoría y eslabón perdido, así como la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo y para qué nos hace responsables Dios por conocer este proceso de inicio y vida? Bueno, estamos aquí pues simplemente por un Dios. Estamos hechos por ese Creador, ¿verdad? Que nos hizo polvo, venimos de esa materia viva, que nos da ese aliento de vida para estar aquí. Somos esa parte de Dios que a su modo de perfección, pues Él quiere que tengamos ese amor de Él. Gracias, hermana. Entonces, ¿por qué no se opone el relato bíblico de la creación del hombre a la teoría de la evolución? Pues no entra en oposición en ninguna parte, al contrario, en las Sagradas Escrituras, en Génesis, dice que nuestro Creador, ¿verdad?, hizo al hombre, nos vino del barro, venimos del barro, nos moldeó y nos dio ese aliento por un orificio de nuestra nariz. Somos, como lo repito, es materia viva. Dios emplea esa expresión en nosotros, dice, hagamos. Y posteriormente sacó también a nosotros las mujeres, ¿verdad?, de esa costilla del hombre. Somos su creación, somos esa creación de imagen a semejanza de Él. Muy bien, hermana, excelente respuesta.
Pues retomando lo explicado por nuestra hermana Miriam, hermano Luis, ¿Dios nos castiga o nos hace responsables de nuestro actuar? Dios nos hace responsables de nuestros actos, debido a que fuimos dotados de inteligencia y de voluntad, que en muchas ocasiones anteponemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios, recordando que Dios no es un castigador, no es un Dios iracundo, sino es un Dios de amor, y por la misericordia que tiene nos redime de nuestras faltas, sobre todo si nosotros hacemos ese acto de reconciliación con honestidad, con amor y sobre todo entregándonos en vida a esta redención. Exactamente, a la redención, misión. Hermano Luis, muchas gracias por esa reflexión tan profunda. Entonces, viene esta pregunta para ti, hermano. Cuando Dios decreta al hombre como castigo que volverá al polvo del que salió, como imagen de la muerte, ¿a qué polvo se refiere y por qué? La expresión formó al hombre del polvo, del suelo, insufló en sus narices aliento de vida, sugiere que Dios utilizó alguna materia ya creada, que con anterioridad, lo que bien puede ser materia, minerales, algunos compuestos de vegetales o de animales, y a partir de esa arcilla o de ese barro empieza a formarlo, y lo hace ahora sí con el soplo de vida, como comentaba aquí la hermana Miriam, soplando en su nariz para darle ese aliento de vida. Este mensaje consigo trae el posterior al pecado, en donde dice que consiste en qué consiste ese pecado, o en qué consiste esa consecuencia de ese pecado, pues fue la muerte. Y le da un mandato que le dice que con el sudor de su frente obtendrá lo que va a comer de la tierra, y que cuando muera o cuando llegue digamos a fin su vida terrenal, retornará nuevamente al polvo. Por eso la frase que se acuña y que dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso es ese mandato, ¿no? De la tierra salimos y a la tierra regresamos. Bien, hermano, gracias, hermano Luis. Exactamente, muchas veces no entendemos, ¿por qué si Dios me amó tanto, me está volviendo a esta situación? Cuando, el pecado nos los hizo así. Hermana Miriam, gracias al poema de la creación, nos damos la oportunidad de conocer en qué orden fue hecho lo que hasta hoy muchas veces no logramos a comprender del todo, pero vamos descubriendo y haciendo responsabilidad al andar. ¿Qué dignidad entonces, hermana, nos impone el alma humana? Pues Dios Padre nos tuvo ese amor, nos dio esa dignidad de ser seres humanos, y tenemos, por gracia, por Él, somos alma y espíritu. Somos dignos de poder respirar, poder caminar, tener esa inteligencia, esa razón, la voluntad que nos da Él, ¿verdad? A través de su ser, de su amor, y tener simplemente, dice, para nosotros en estos tiempos se pudiera decir nada, ¿verdad? Porque pues nos llena de tener esa comunicación con Él, entre ese Dios Padre tan amoroso, ¿verdad? Que nos dio esa voluntad, esa capacidad de tener esa conciencia, de ser personas razonables y de actuar en cada situación que tengamos en la vida. Diferente, obviamente, hermana, muchas gracias, a lo que es el alma animal. El alma animal se dirige por instinto, y nosotros por esa inteligencia, voluntad que nos dio y que nos sigue dando Dios, pero que no la queremos a veces explotar. Bueno, hermana, pues de esto surge otra pregunta, hermana Miri, para ti. ¿Por qué son características del ser persona entonces el entendimiento y la voluntad? Porque pues somos ese alma-cuerpo unidos, ¿verdad? Estamos destinados a colaborar con Dios Padre. Tenemos esa conciencia por disposición de Él, que nos podemos con ello admirar todas las cosas, tanto buenas como mal. Tenemos esa facilidad de tener ese discernimiento, de poder adquirir, ¿verdad? De razonar
de que en cada situación que se nos presente, tomar esa libertad de llevar ese camino, ¿verdad?, con bien o con mal. También, o sea, tenemos esa libertad, ese regalo divino, ¿verdad?, esa felicidad perpetua a través de él, esa existencia que a través de él tenemos que ser perseverantes, ¿verdad?, ese conjunto. Por eso nos hizo a imagen y semejanza de él, como al principio lo dijimos, ¿verdad?, lo mencionamos. Muchas gracias, hermana Miri. Exactamente, esa responsabilidad, esa constancia que nos debe de seguir haciendo diferentes a la creación de la naturaleza. Hermano Luis, por lo tanto, el ser persona el día de hoy, ¿qué contiene para nuestra sociedad? Si somos católicos o no somos católicos, si somos creyentes o no somos creyentes. ¿Cómo impregna a la sociedad el ser persona? Bueno, el ser persona nos dice que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos digamos que es la materia, pero esa materia no se puede mover si no tenemos alma. Si no tenemos alma, pues somos ahora sí como cualquier materia inerte, sin movimiento, sin vida. Esa alma es la que nos hace que nos movamos, que podamos respirar, que podamos cumplir nuestras funciones y sobre todo agradecerle a Dios por ese don que nos dio, que es la vida. Y esta vida que nosotros tenemos que hacerla en plenitud o vivirla en plenitud, tanto en los dos aspectos como lo es el moral y lo espiritual. Porque si nosotros no cumplimos ninguna de esas dos funciones, pues realmente no estamos cumpliendo ese mandato que tenemos de Dios, ¿no? De que tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Ese verdadero hijo de Dios, muchas gracias, hermano Luis, es esa parte de que debemos de ser congruentes y coherentes con esa responsabilidad que muy pocos conocemos y que desafortunadamente va mermando nuestras vidas. Por eso, independientemente de las problemáticas que están en la sociedad, pues también si no conocemos ese gran regalo que Dios nos ha otorgado desde la creación, pues podemos caer en dilemas. ¿Qué dilemas son los que ahorita nos están atañando más, hermana Miri? Que vemos en nuestra sociedad que esa responsabilidad de ser hijos de Dios nos ha llevado a este punto de no tener una congruencia y una coherencia entre lo que hacemos, pensamos y decimos. Pues bueno, ahorita en la sociedad, en este momento, en este instante, pues vivimos en una crisis, ¿verdad? Porque hay pensamientos tan abstractos, ¿verdad?, en los jóvenes, de que pues ya no toman en cuenta lo que es ese amor de Dios, ese amor que va dirigido, que va unido, ¿verdad?, al ser humano. Nos alejamos tanto como en lo económico, en lo social, en todos nuestros aspectos de la vida del hombre. En ocasiones nosotros pues nos ahorillamos más a todas esas cosas mundanas y en lugar a lo espiritual. Los dones naturales, como su nombre lo dice, son los que pertenecen al orden natural, sin los cuales no podía existir el cuerpo ni el alma, con todas sus facultades propias. Ya habíamos hablado de inteligencia y de voluntad, de las cuales nosotros siempre tenemos que ponerlas en práctica. Como verdaderos hijos de Dios tenemos que poner en práctica esa inteligencia para el beneficio de los demás hermanos. Y esa voluntad que siempre tiene que ser la del Padre, que se haga la voluntad del Padre y no la de nosotros. En cuanto al alma, que es un don muy importante para la vida humana, de hecho ya hablamos que el alma es la que le da esa vida a esta materia, a este cuerpo que nosotros poseemos o que nosotros tenemos, y en la cual pues nosotros nos movemos y tenemos todo eso. También nos habla de la fuerza que nosotros tenemos
y que muchas veces es diferente. A veces hablamos de la fuerza física, pero también debemos de tener en cuenta la fuerza mental y la fuerza espiritual, porque no nada más es lo físico, sino también debemos de considerar lo mental, que es parte de la inteligencia, y lo espiritual, que es parte de esa voluntad que Dios nos da. La salud es un factor muy importante. Si nosotros no tenemos salud, no podemos hacer nuestras actividades como se debiera. La salud merma de alguna manera las cuestiones físicas, las cuestiones espirituales, y no nada más de la persona, sino también afecta. Por eso hay un lema que dice que si un integrante de la iglesia sufre, toda la iglesia sufre como tal. Entonces parte de eso. La capacidad de gestarse. Nosotros cumplimos un ciclo que es desde el momento de la concepción. Dios nos da ese don, o nos da ese regalo desde que se da nuestra gestación, de darnos esa vida, de darnos a conocer. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, y en ese crecer y en ese reproducir es donde tenemos que poner en práctica esa responsabilidad de ser hijos de Dios. No es nada más los que estamos inmersos dentro de un movimiento, de un apostolado, o dentro de un grupo de la iglesia, sino todos debemos de formar parte de esa responsabilidad. Trabajar en los dos sentidos, en el sentido moral y en el sentido espiritual. En el sentido moral, porque estamos en el mundo, y dentro del mundo pues tenemos que hacer un trabajo para tener una remuneración y obtener nuestro beneficio en la cuestión material. En la cuestión espiritual pues tenemos que trabajar, tenemos que propagar el evangelio a los demás, a los hermanos alejados, y esa es la forma en la cual nosotros vamos a trabajar. Y ¿para qué? Para que nosotros tengamos un cuerpo sano, tanto en materia como en espíritu. Muy bien, hermano, excelente explicación, sobre todo porque con muchos coincidimos en que, pues nacer es natural. Pues yo nací porque, pues, así es la naturaleza humana, pero en realidad es un don natural que nos da nuestro Dios Padre Creador para poder estar en sintonía entre cuerpo, alma y espíritu. Como lo acabas de mencionar, hermano Luis, hay una frase que dice: mente sana, en cuerpo sano. Bueno, pues hermana Miri, después de esta explicación ya vimos lo que es el don natural. Seguimos con el siguiente orden, que es el don preternatural. ¿Podrías mencionarnos qué es el don preternatural, por favor? Pues bueno, estos dones preternaturales se pudiera decir que no son tan indispensables, ¿verdad?, para la existencia humana, pero pues aquí dijo Dios Padre: tanto vas a vivir como vas a morir, ¿verdad? Tenemos todos los seres humanos un principio y un final. Cuando encontramos, como nuestro hermano Luis nos dijo, que los dones naturales, ¿verdad?, tenemos alma y espíritu, y que tenemos que tener esa consistencia, esa perseverancia en lo espiritual. Aquí el cuerpo humano pues se enferma, ¿verdad? Se enferma tanto físicamente como espiritualmente. ¿Por qué se enferma? Pues porque estamos alejados de Dios en estos momentos, en este tiempo, ¿verdad? Es allí donde tenemos que acercarnos un poquito más a ese Dios Padre, a ese amor consolador, ese amor amoroso, y que nos va a recuperar entre lo espiritual y lo físicamente. También tenemos esos dolores físicos que el cuerpo a través del tiempo, ¿verdad?, si no lo cuidamos, pues nos vamos a enfermar, ¿verdad? Si no nos alimentamos bien, como dice nuestro hermano Luis, no nos purificamos, ¿verdad? No llevamos una vida positiva como tal, pues lamentablemente las consecuencias de todas las acciones, tanto buenas como malas, pues nos van a llevar a esas enfermedades, a esos dolores, tanto físicos como del alma. También pues tenemos esa integridad, ¿verdad?, esa debilidad, tanto en las pasiones mundanas, en esa soberbia que nos inunda a través de la vida, a través de este cuerpo que es materia viva, ¿verdad? Todos sentimos, todos palpamos,
pero que en estos dones preternaturales nos da esa oportunidad Dios Padre de entrar en Él, a tener una eternidad, ¿verdad? Sin morir, para vivir con Él en ese lugar que nos tiene preparados a todos nosotros los seres humanos. Muy bien, pues hermano Luis, podemos complementar entonces que el don preternatural aún lo tenemos o ya no lo tenemos. Aún lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es empezar a trabajar y sobre todo empezarlo a entender. Porque dentro de nuestra capacidad o dentro de nuestra inteligencia, nuestra voluntad, anteponemos la voluntad, y la voluntad la enfocamos en un mal sentido, y entonces empezamos a perder ese sentido de los dones que tenemos, esos dones que realmente son un regalo de Dios, y que en esta lección número 4, donde dice ser responsabilidad de ser hijos de Dios, precisamente tenemos que resaltar que nosotros como creación de Dios tenemos una responsabilidad ante el Padre. Muchas gracias, hermano. Pues vamos conociendo el don natural, el don preternatural, y bueno, vamos a seguir con esta situación de los dones, que es el don sobrenatural. Hermano Luis, ¿qué es un don sobrenatural? Bueno, el don sobrenatural supera a los dones naturales y preternaturales, porque el don sobrenatural hace al hombre un hijo adoptivo de Dios. Es el que realmente nos identifica como hijos adoptivos de Dios, que en una de las 7 palabras, cuando Jesús está en su agonía, le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Es la representación bíblica y gráfica de que nosotros somos hijos adoptivos de Dios, somos hermanos adoptivos en Cristo y por lo tanto coherederos del reino. Y este don logra su máxima semejanza porque decimos: nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es la esencia divina, ¿sí? Independientemente de cómo seamos o de cómo estemos en nuestro cuerpo, seamos altos, bajitos, delgados, gordos, todo eso, siempre seremos hijos adoptivos de Dios. ¿Y cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de este don? Pues alcanzar la santidad. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? Pues trabajando de manera activa, no de manera pasiva, no de manera lenta, sino trabajar de manera activa dentro de lo que es esta responsabilidad que nos dice la lección número 4, esa responsabilidad que nosotros que tenemos por ser hijos de Dios, puesto que tenemos que amarnos primero nosotros y después amar al prójimo. Nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo amor, yo no tengo por qué compartirlo con los demás. Recordemos que ese amor es un mandato que Jesucristo nos dejó en el mandamiento, cuando dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, este don es el más importante y es el que debe de tener más peso, sobre todo en la humanidad. Qué importante es conocerlo. Muchos conocemos los dones del Espíritu Santo y los frutos y pensamos que son lo mismo. No, son diferentes, ¿no? En el caso del don sobrenatural, pues nos metemos en la situación de misterio y milagro. Mediante la oración y la acción, pues nos vamos a llevar a la santidad. Lo que es el don preternatural, pues bueno, nos hablaba de la inmortalidad e inmunidad del cuerpo, pero pues ahora la podemos tener de manera espiritual. Ya no vamos a ser tan codiciosos de tener la inmortalidad y la inmunidad. En tanto el don, que es el natural, pues es la perfecta armonía de lo que es el cuerpo, alma, espíritu, y sobre todo que esto esté trabajando en completa sintonía. Y ahí esto también entra lo que es la ciencia infusa, que es nuestra conciencia, ¿verdad? Que debemos de conectar todo nuestro cuerpo y cuidar este hermoso templo que Dios nos dio. Bueno, pues está muy bien esta explicación de los dones, que no son iguales que los dones del Espíritu Santo, aunque también son parte de Dios. Bueno, hermana Miriam, después de toda esta situación que hemos conocido, estos dones que pocos conocemos, pero que también son importantes para enmarcar el poema de la creación, ¿cómo es que en este poema de la creación, teniendo esos dones, conociendo ya la historia de dónde venimos,
¿En dónde queda entonces la igualdad de los sexos en la responsabilidad de ser hijos de Dios? Pues bueno, aquí Dios, ¿verdad? Ya puso los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Entonces, pues entramos nosotros, tanto como mujer como hombre, ¿verdad? Dios nos hizo a imagen y semejanza y está plasmado en el mensaje bíblico donde pues Dios crea, ¿verdad?, al hombre y de la costilla salimos la mujer. Entonces toma Dios al hombre, lo duermen, tampoco fue, ¿verdad?, un Dios tan grotesco, ¿verdad?, al hacer a la mujer, lo tomó con delicadeza y nos sacó de esa costilla, de ese ser que él había formado. Entonces, pues admirado, ¿verdad?, por la obra muy bien hecha. Él lo dijo así, que somos seres humanos muy bien hechos. Toma al hombre, saca a la mujer, y entonces dice la expresión, dice, esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y le puso varona. Ha sido creada, dice, por él en estos tiempos para ser pareja, para ser ese conjunto, ¿verdad?, para ir de la mano de Dios. Por eso nos dio todos esos dones, ¿verdad? Dios es, repito nuevamente, es amoroso con el ser humano. Entonces nosotros tenemos ese amor, esa capacidad, esa inteligencia, esa razón de seguir adelante con él, de no hacerlo a un lado. Lamentablemente en estos tiempos, pues tanto la mujer como el hombre parece que es una carrera de autos, ¿verdad? Que yo voy primero, tú vas adelante, y es allí donde se pierden esos dones. Tanto la mujer como el hombre tenemos derecho de perseverar en ese amor tan puro y tan honesto, pero pues a veces nosotros los seres humanos nos ganamos, ¿verdad?, esa desigualdad, y en lugar de perseverar en estar con Dios, pues nos alejamos. Muchas gracias, hermana. Hermano Luis, ¿qué nos puedes complementar de esa igualdad de sexos? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Fue creado hombre, fue creado mujer. Todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Esa igualdad nos dice que nosotros, independientemente si seamos hombres, mujeres, masculino, femenino, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, pues no debe de existir esa diferencia, no debemos de fomentar el machismo, no debemos de fomentar el feminicismo en extremos, puesto que el hombre y la mujer son complementos. Por eso hay un pasaje que dice que la mujer se unirá al hombre y formará una sola carne. Y esa carne somos nosotros, porque dice que fuimos creados por amor. Entonces no debe existir esa distinción. Si nosotros empezamos a hacer distinción de sexos, o empezamos a poner estigmas o a calificarlos de alguna manera, pues realmente estamos dejando de ser hijos de Dios y no estamos actuando con amor, no estamos actuando con responsabilidad de ser hijos de Dios, como nos dice la lección número 4. Exactamente, aquí hay un párrafo muy hermoso que nos dice que Dios no está de acuerdo en la degradación de la mujer. Y es algo bien importante porque muchos movimientos se han hecho sobre defender el actuar y el ser de la mujer, pero el primer lugar siempre lo ha hecho Dios, que a él no le gusta que la degraden, tanto que es que nos enaltece en muchos capítulos, en muchos relatos bíblicos, y que sobre todo pues nos va formando ese criterio de que venimos precisamente todos ¿de dónde? De una mujer. ¿Cómo Dios nos pone a prueba y nos otorga su bondad y justicia en perfecto equilibrio? La prueba. El hombre es un ser inteligente que había obtenido de Dios las prerrogativas sobre las demás criaturas. El entendimiento y la voluntad que le prestamos auxilio para la obtención del merecimiento. Nosotros si hacemos bien las cosas, pues vamos a merecer un premio.
Y los animales están sujetos al instinto, ellos actúan por instinto. La lección nos habla de que, por ejemplo, las abejas, ellos por instinto hacen o producen miel y producen algunos otros productos que son de beneficio. También llevan a cabo la polinización. Ahorita es un tema importante. Si desaparecen las abejas, el hombre en 3 años desaparecerá. O nos hablan del tigre. Dice que el tigre caza para comer, no caza por gusto o por hobby, sino él lo hace por ese instinto, y que ha venido haciendo de generación en generación a lo largo de miles de años. Entonces, el hombre no está movido por ese instinto, está movido por esa inteligencia y por esa libre determinación de sus actos, y a través de esos actos él es responsable de alcanzar un premio o que no se le otorgue ese premio. Entonces, nuestros actos, nuestras acciones, si nosotros lo ponemos la inteligencia y la voluntad al servicio de los demás, pues vamos a alcanzar un premio, que no va a ser aquí en este mundo, porque en este mundo somos peregrinos, estamos de paso, y todas las acciones que hagamos aquí, pues nos van a merecer un premio en la iglesia triunfante, lo que es el reino de Dios. Y en cuanto a la bondad y la justicia, Dios nos podría conceder un premio al que podemos merecer, siendo dignos de recibirlo. Si no somos dignos, pues no podemos recibir ese premio o esa prerrogativa que Dios nos da, porque siendo infinitamente bueno Dios, es también infinitamente justo. Decimos, Él va a actuar con justicia, y hace rato comentaba que no es un Dios iracundo, no es un Dios que castiga, sino es realmente un Padre que nos va a guiar por el camino del bien, y entonces parte de esa guía es eso, ¿no? Por ello dice que sujetó al hombre, a quien le llamó Adán, a una prueba para salir triunfante de ella, y recibiera como premio la confirmación perpetua de su estado de gracia, santidad y felicidad. Debido a la desobediencia o al pecado que cometieron, pues fueron desterrados del paraíso, y el castigo fue la muerte. Entonces ya no tuvieron esa inmortalidad, y tuvieron ahora sí tuvieron que padecer lo que era la muerte, lo que decíamos hace rato. Les dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. Y por haber cometido ese desagravio, ese pecado, a quien los tentó, le dijo una frase, ¿no? Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces, ese es el mandato, ¿no? ¿Quién es el que le tiene que pisar la cabeza? Pues nuestras acciones, nuestros actos, y sobre todo esos actos de fe que nosotros debemos de tener. Muchas gracias, hermano. Pues sí, aquí nos está dando los albores de lo que es nuestra Virgen María, porque pues también ahí ya nos está diciendo, bueno, vamos a ser bondadosos y a la vez justos, y pues está dándole los albores a nuestra Santísima Virgen María. Bueno, interpretando entonces el hombre en dignidad, compromiso y responsabilidad de ser hijos de Dios, hermana Miri, ¿cómo podemos o cómo debemos igualar la semejanza con Dios y trabajar en no caer en la tentación de ser como Él? ¿Nos puedes explicar brevemente cómo no podemos hacer esa tentación, por favor? Pues bueno, debemos de tener presente ese amor de Dios, caminar con humildad, con la certeza de que tener esa inteligencia, esa razón, de aplicarla, ¿verdad?, a ese amor de donde venimos, de donde provenimos. Tenemos la responsabilidad de ser esos seres humanos llenos de compromiso, de amar a nuestros semejantes y a nosotros mismos. Tenemos esa responsabilidad de tener que ser buenos católicos cristianos. Tener en cuenta quiénes somos, qué venimos a hacer y hacia dónde vamos. Y qué queremos, qué es lo que deseamos realmente para nuestras vidas, para nuestro fin, ¿verdad? Cuando llegue ese momento,
Tenemos que tratar de controlar tanto el bien y el mal. Responder a todos esos dones que Dios nos da, nos regaló. Tenemos todo en ese amor. Depende de nosotros de perseverar, de ser constantes, de saber un poquito más de ese amor, de dónde provenimos, de controlar todas esas negatividades para encontrar ese equilibrio en este mundo y así tener la inteligencia de sabernos amar y de reconocernos como hijos de Dios. Muchas gracias, hermana Miri. Pues bueno, aquí nos damos cuenta que pues Dios quiere que seamos iguales, pero ¿en qué? ¿En qué, hermano Luis? Que seamos iguales en el amor. Es lo más importante. Y le reitero lo que había comentado antes. Si yo no me amo, si yo como verdadero hijo de Dios no me amo, ¿cómo le voy a dar a los demás ese amor? ¿Cómo va a emanar de mí, de mi ser, ese amor hacia los demás? Y en este caso, pues no estaría cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, hermano. Sobre todo, hermana Miri, aquí nos habla que Él no quiere que seamos igual en el poder, pero sí en Él, en el amor. Muy bien, hermanos. Pues bueno, importante recordar que estamos tomando Antiguo Testamento y gracias a esta explicación que nos ha hecho nuestra hermana Miri y nuestro hermano Luis, ¿qué consecuencias concretamente consistió el pecado original? ¿Podrías comentarnos, hermano Luis, por favor? Las consecuencias del pecado de Adán, en cuanto a primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que habría recibido de Dios. No solamente por él, sino por todos los humanos. Entonces, esa desobediencia, pues prácticamente fue para toda la humanidad. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, el sufrimiento y al dominio de la muerte e inclinada al pecado. Las prerrogativas perdidas, ¿cuáles fueron? Desaparece la inmortalidad, así queda sujeto el hombre a la muerte. Cesa la comunidad y aparecen la inmunidad, y aparecen las enfermedades, el dolor. Se disipa la seguridad para dar lugar a la angustia. El hombre perdió el estado de gracia en que fue creado y queda privado del derecho a la eterna felicidad de poseer a Dios. Esas son las prerrogativas y las consecuencias del pecado original. Híjoles, bueno, muchas gracias, hermano. Pues no es algo que nos guste saber, pero debemos de conocer para hacernos más responsables. Nuestro aprendizaje no se detiene y vamos conociendo de manera amorosa la dignidad que nos impregna el ser hijos de Dios gracias al sí y a nuestro Creador. Hermana Miri, ¿quién es ese sí o de dónde encontramos la figura del sí en todo este poema de la creación y sus responsabilidades? Encontramos ese sí en la Inmaculada Concepción, aquella que vino a este mundo ya sin pecado original, que es la Virgen María, ¿verdad? Madre de Dios. Entonces, esta fue llena de gracia por un ángel, ¿verdad? Que fue mandado por Dios Padre para decir que ella era la indicada para decir ese sí. Muchas gracias, hermano. Pues nos damos cuenta que nuestra Virgen María ya comienza a presentarse en lo que es en esta situación de la responsabilidad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, pues podemos resumir rápidamente que la igualdad del hombre y la mujer es doctrina bíblica y también es cristiana, que el hombre pasó una prueba para merecer la felicidad eterna. Así que, hermanos, es posible alcanzar la felicidad. Únicamente es que tú la conozcas, que sepas de ella y la puedas aplicar e impregnar. Por eso mismo ahorita nuestros hermanos nos van a comentar brevemente cómo impregnar y cómo también poner en acción esta felicidad. Hermana Miri, ¿cómo podemos aplicar la responsabilidad, la dignidad que impone la fidelidad, el sentido de compromiso en nuestra vida al ser hijos de Dios? Debemos abrir más nuestro corazón en nuestros sentimientos, ese amor que Dios Padre nos sembró en nosotros, nos dio ese derecho, esa dignidad de ser semejantes a Él. Tenemos que expresar y plasmar todo lo que Dios nos regaló en tanto inteligencia, en esa razón, por lo cual somos llamados hijos de Dios y que conozcamos más a ese Dios, ¿verdad? Que lo dejamos en un rincón, ¿verdad? Y que nos
alejamos de Él? ¿Cómo saber de Él? ¿Cómo platicarlo? ¿Cómo expresarlo en nuestras vidas? ¿Cómo manifestarlo si nosotros no lo conocemos? Tenemos que abrirnos a ese amor, a ser dignos de ese amor, para que así nosotros enseñemos y mostremos a los que amamos, principalmente a nosotros y a los que nos rodean, para conocer ese Dios. Y pues bueno, Escuela de Pastoral nos hace una invitación para acercarnos a conocer más de ese Creador. Muchas gracias, hermana Miri. Pues hermanos, estamos todavía en inscripciones. Pregunten en sus parroquias o mándenos un mensajito y con gusto los vamos incorporando a este hermoso apostolado de Escuela de Pastoral. Hermano, ¿cómo podemos entonces, ya dijimos aplicar, ahora va a ser impregnar? ¿Cómo podemos impregnar brevemente esta responsabilidad de ser hijos de Dios? Primero, dar gracias a Dios en este caso yo doy gracias a Dios por formar parte de la generación dorada del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, quien está próximo a cumplir 50 años de haber sido fundado, y entonces por eso doy gracias por formar parte de esta generación dorada. Y segundo, invitar a todos los hermanos que nos están escuchando que se integren al Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, coloquialmente conocido como Escuela de Pastoral, en todas las parroquias y capillas, para que conozcan más de la palabra de Dios, esa palabra que nos dejó su Hijo cuando estuvo aquí en la tierra y que hizo su ministerio, y que realmente nos dejó unas enseñanzas muy grandes que nosotros debemos de entender y debemos de comprender el por qué somos hijos adoptivos de Dios, y que nos toca corresponder un poquito de ese amor que tiene Dios para con nosotros y transmitirlo a los demás hermanos. Muchas gracias, hermanos. Pues bueno, aplicar es que nosotros aprendamos, conozcamos y compartamos. Impregnar es dar ese testimonio, como nos los acaba de dar nuestro hermano Luis y nuestra hermana Miri, de que podemos ser verdaderos hijos de Dios, dando luz y sal para reunir y servir al mundo y al reino de Dios. Pues hermanos radioescuchas, tenemos saludos. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Gerardo García, a Ley Moriarty, a Sara Arroyo, a Mara Mejía, a mi esposo Daniel Mejía, que me ama, yo también te amo, mi amor, a esta Aurora Origel, que nos habla desde Caracalomacán, a Chela Sánchez de Santa Ana Terpatitán, a Nancy Vilchis también. Bueno, también saludamos a nuestros hermanos sacerdotes, Jesús Martínez, a Gelacio Martínez y a nuestro también sacerdote Reyes Baltasar. Bueno, también sin olvidar a nuestro director espiritual José Romero, que le mandamos un cordial saludo y estamos en oración por todos ustedes, hermanos sacerdotes. También a nuestra hermana Carmen Loza, a Olegario Ávila, que también nos habla desde Sinacantepec, a Luis Gerardo García otra vez. Bueno, muchos hermanos, gracias por compartir esos saludos. Pues bueno, hermanos, para acrecentar más nuestra responsabilidad de ser hijos de Dios, los invitamos a participar a las conferencias del Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que se llevarán a cabo el próximo 2 de diciembre con los temas Vencer el mal con el bien, que se realizará a las 11 de la mañana. Y ese mismo día, a la 1 de la tarde, la segunda conferencia de El auténtico apóstol de Jesús. Participemos y demos un regalo de vida a nuestras familias y a nosotros mismos. Contáctanos para mayor información. Hermanos, importante recalcar los pasajes bíblicos de Génesis que compartimos, que ese es el capítulo 1, capítulo 2, en diferentes versículos. Como lo vimos en la lección número 3, Dios nos ama, donde coloca al hombre como director de un inmenso coro universal. Nos los narra también la creación del pasaje bíblico, capítulo 1, versículos 31 al 31 y el capítulo 2, del 1 al 4. Llegue nuestra oración por quienes no tienen trabajo, por quienes padecen los embates de la naturaleza y la discordia entre naciones, para que reine la paz y la ayuda al prójimo. Hermanos, pues les damos las muchas gracias por estar en este momento y pues recuerden que somos equipo laico al servicio de la pastoral, que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Luz y sal, muchas gracias, hermanos. Hasta la próxima. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza
que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Sagradas del Buen Pastor. Tu amor para mi corazón.